Hola. Buenas noches. Muchas gracias a todos y a todas por venir. Vamos a dar inicio a la actividad de hoy. Hoy recibimos al arquitecto de Bahía Blanca, Bernardo Rosselló, quien se incorporó este semestre como profesor a la escuela. Aquí en el SEAC, en el ciclo de actividades públicas de la escuela, hace 4 años que tenemos un ciclo llamado El trabajo de los demás. Este ciclo surge a partir de un texto publicado en la 2G número 65 de Adamo Fayden, titulado justamente El trabajo de los demás. La idea de ese texto y de este ciclo en particular, la lectura que damos de este texto, es hablar por un lado del trabajo de los demás como el trabajo de los profesores de la escuela, pero también que ellos hablen del trabajo de los demás, que ellos hablen de las constelaciones intelectuales en las cuales ubican sus referencias, un poco para aprender más de quienes nos rodean. Este ciclo, la primera conferencia estuvo a cargo de Marcelo Fayden, después hablaron todos los directores de la escuela, Ricardo Fernández Rojas, Martín Torrado, yo también di una conferencia y después lo fuimos abriendo a los profesores que se fueron incorporando a lo largo de los años, justamente con el objetivo no solo de mostrar su trabajo, sino de mostrar un campo cultural expandido en el cual cada uno se inserta. Todas estas conferencias están disponibles en el canal de YouTube de la escuela. Pueden poner ciclo El trabajo de los demás y se ordenan todas juntas. Bueno, y no me quiero detener más en introducciones porque Martín Torrado, director del área de tecnología, ya el primer párrafo de su introducción ya hace referencia al tema de la conferencia de hoy, que es un arquitecto de Bahía Blanca. Justamente la semana pasada recibimos a Martín Coban, un escritor porteño que tiene un libro titulado Bahía Blanca, pero no quiero spoilear más. Martín, por favor, te cedo la palabra. Gracias, Martín. Bueno, un poco como comentaba Javier, voy a empezar la presentación Sí. La presentación a Bernardo el mixer ahí todavía. con una parte con el primer párrafo de este libro, que me imagino que Bernardo lo debe conocer. Ninguna persona que yo conozca ha dicho jamás nada bueno de Bahía Blanca, y fue por eso que la elegí como destino. Es el peor lugar del mundo según todos. Las razones esgrimidas solían ser, entre otras, el clima adverso, con entradas de fríos oceánicos comparables a las entradas de los ejércitos vencedores de las ciudades vencidas, la arquitectura casi siempre ingrata, colección de fealdades o de bellezas fallidas, que en última instancia son siempre lo mismo. No tengo dudas que esta frase del profesor Mario Novoa, que es el personaje principal de la novela Bahía Blanca de Martín Coban, que estuvo la semana pasada en esta misma aula, desconoce totalmente la frescura, la pertinencia y la belleza de la obra de Bernardo Rosselló en la ciudad de Bahía Blanca. La ciudad de Bahía Blanca es una ciudad portuaria al oeste de la provincia de Buenos Aires, límite entre La Pampa y la Patagonia, es una ciudad de mar y de vientos, y este es el tablero de juego en donde Rosselló decide trabajar y donde construir un campo de abstracción. Desde esta silenciosa periferia desarrolla una obra que no es ajena a los modos de hacer locales y que se construye desde la propiedad intrínseca de los materiales. Rosselló posa objetos en el paisaje con cuidado matemático, nunca exigidos y siempre consecuentes con sus sistemas constructivos. Sus pabellones responden a una cuidada técnica. Sin duda la admiración sobre la arquitectura americana de posguerra, en particular la obra de Richard Neutra, Craig Edwood, Rafael Soriano o Pierre Koenig, le sirven como influencia para poder resolver problemas de control solar pasivo, relaciones con el paisaje y organizaciones espaciales. Tampoco le son ajenas arquitecturas europeas de finales de los 60, como pueden ser las primeras obras de Tim Ford, Foster, Piano, Roger, solo por nombrar algunos de los actores de una arquitectura dominada por la expresión técnica.
Son muestra de esto el catálogo de pabellones de perímetro libre que pueden enumerarse en su producción. La vivienda en el Maitén, con sus vigas de punta y su ritmo estructural, la casa en Pinar del Golf, con su voladizo hacia el norte, el pabellón de la Casa Patagonia o la Casa Casias, modulados y sistemáticos, las organizaciones exteriores de los volúmenes de las casas de Bonet, o finalmente la Casa en la Huella y el pabellón del Parque Mayo, muestran una industrialización extrema y una confianza única en la técnica. La participación en concursos es un ejercicio habitual en la producción de Rosselló, lugar donde ensaya un salto de escala sin perder sus preocupaciones en el camino. Ya desde sus proyectos en Europa, como sus últimas propuestas urbanas para la costa de Buenos Aires o La Plata. Por último, su proyecto para la ampliación del Museo de Bellas Artes en Neuquén muestra su capacidad de precisión y atino en sus decisiones urbanas, técnicas y funcionales. Abstracción, silencio, elocuente, técnico y preciso, nos lleva con su obra hacia un paisaje de una modernidad industrial, de proyectos medidos, modulares y reglados que constituyen un carácter propio y contemporáneo. Bernardo Rosselló es un arquitecto de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente se encuentra en redacción de su tesis de la maestría de proyecto arquitectónico y urbano de la misma institución. Luego de ejercer su práctica profesional durante casi una década en Roma, lleva adelante su práctica desde Bahía Blanca, ha dado clases en la Universidad de La Plata, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Tecnológica Nacional. Sus trabajos han sido expuestos y premiados. En 2025 obtuvo el primer premio para el concurso del Museo Nacional de Bellas Artes en Neuquén y desde 2018 es profesor de la Universidad Nacional del Sur. Este segundo semestre del 2025 se incorpora como profesor invitado a Proyecto 4 en la Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Torcuato Di Tella. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Hola. ¿Sí? Yo terminaría acá con esta introducción y pasaría a la instancia de la cena, pero bueno, me parece que no es posible. Te agradezco, Martín, sabes la admiración que te tengo, y bueno, y escucharlo de tus palabras, todo esto que has dicho, me emociona, tengo que decir. Javier, gracias por la invitación. Gracias a Ricardo también por la invitación para dar este curso. La verdad que es una experiencia interesantísima. Estoy muy contento de que me hayan dado este lugar, Mariano, y bueno, y todas las autoridades. Voy a mostrar, hice una selección de 10 proyectos que son de escalas diferentes. Digamos, hay diversidad territorial, programática, de escalas, y son esta intervención que mencionaba Martín hace un rato, el proyecto en Costa Salguero, que es esto que se ve por aquí, un proyecto que hicimos para la tesis de proyecto moderno de la maestría en el puerto de La Plata, entre Ensenada y Berisso. 4 concursos, 2 recientes y 2 que ya datan de unos cuantos años, que son la terminal de Pedro Luro, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Centro Cívico en Benicàssim y
complejo escolástico en Cipolletti. De estos 4, 2 los ganamos. Uno está en progreso, que es el Museo Nacional. Esperamos poder arrancar con el proyecto ejecutivo. Y otros 2 fueron fracasos en cuanto a la premiación, pero que evidentemente terminan en esta presentación porque los considero válidos. Y 4 obras construidas, que son la casa en el Maitén, que es este pabellón, la casa en Paligüe, esta forma que se repliega sobre sí misma, la casa en Pinar del Golf, en Montehermoso, y el pabellón en el Parque de Mayo, en la ciudad de Bahía Blanca. Los proyectos no los voy a contar en modo lineal, sino que voy como a tratar de desconstruir el relato a partir de un conjunto de instrumentos proyectuales que llamo perceptos, con una finalidad didáctica, si se quiere. El percepto es aquello que reúne, o que me reúne todo aquello que me resulta de interés en la arquitectura, por lo que van a ser producto de todo aquello percibido en el pasado, en la historia. Pero para ello voy a tratar de ser breve y rápido, alguna pequeña o breve definición para que se entienda qué es lo que significa para mí esto, ¿no? Hay un razonamiento borgiano que de alguna manera siento que me condiciona en casi toda la producción, y dice así: desvarío laborioso y empobrecedor el de componer vastos libros, el de explayar en 500 páginas una idea, cuya perfecta exposición oral cabe en pocos minutos. Mejor procedimiento es simular que esos libros ya existen y ofrecer un resumen, un comentario. Más razonable, más inepto, más haragán, he preferido la escritura de notas sobre libros imaginarios. En mi caso, esos libros imaginarios serían estos perceptos, ¿no? Tesis fallidas, que no voy a tener el tiempo de vida para poder desarrollar, pero que no dejan de ser un conglomerado de insumos de la disciplina que me interesan. Y la definición sería un poco esto, ¿no? Percepto: describen fragmentos intemporales de lo disciplinar, aquello percibido que se considera de valor, los cuales se activarán como dispositivos reflexivos sobre una posible agenda de lo contemporáneo. Se trata de un insumo de proyecto dirigido a la producción activa de sentido en arquitectura. El percepto detecta el resultado de haber alcanzado un grado de relevancia en el producto arquitectónico, dada su capacidad de influencia o afectación, por el cual éste se vuelve perdurable. En consecuencia, una de las cualidades es la generación de sentido permanente, inacabado. Imágenes, audiovisuales, textos, relatos orales, inmersión espacial, contemplación visual, promenade y cualquier otro instrumento sensorial a disposición, sea de representación que de experiencia directa no mediatizada, funcionarán como insumos útiles a la generación de un percepto. Mi recorte referido a esta presentación, en consecuencia, es meramente instrumental. Está intencionado en priorizar la claridad didáctica y en potenciar los despliegues de modos analíticos que obtengan información sustancial en el consumo de la imagen u otro insumo activador de sentido. En síntesis, una mirada reflexiva sobre los insumos disciplinares a partir de una decodificación de la información visual y otras para su reutilización en forma activa en el proyecto arquitectónico como reconstrucción, o sea, abstracción y síntesis de lo analizado para su aplicación en la nueva concepción. Creo que tiene que ver con esto de las arquitecturas de los demás. Para ello, estos perceptos, como conglomerados de saberes, van a estar siempre observando constantes invariables
a mi criterio, que hacen al corpus disciplinar de la arquitectura, que serían como estos 4 conceptos, ¿no? Sitio, programa, materia y espacio. Por un lado, aquellos que considero inmanentes a la arquitectura, que es la lógica del objeto, y que sería la materia y el espacio, y 2 determinantes que son modeladores, que influyen en el objeto, que son el sitio y el programa. Y me gusta como sintetizarlo en esta especie de diagrama que dista de ser, obviamente, una fórmula, pero a mí me hace siempre recordar o visualizar cuáles son mis intereses. Y es un poco esto, ¿no? El objeto arquitectónico entendido como una sumatoria de partes materiales puestas en relación, ¿sí? Que se alojan, se posicionan en esto que es el sitio, que es por ahora el planeta Tierra, ¿sí? Y ese planeta, ese sitio donde estamos emplazando este objeto, estaba bajo determinadas condiciones de luz, que son aquellas que afectan el clima y que le dan una singularidad. Todo esto se da en un determinado tiempo específico, que es lo que condiciona las características de ese producto, y ese tiempo no deja de ser otra cosa que la historia. Pero también a la vez, ese tiempo es el aspecto programático, ¿no? Esa variable que va a hacer que un objeto esté condicionado bajo determinadas necesidades en un tiempo histórico diferenciado de otro. Esas sumatorias de partes materiales que son el objeto arquitectónico son el negativo del espacio. Entonces, este par dialéctico espacio-materia es indisoluble, es una unidad. Ahora les voy a... hice una selección, ¿no? de algunos de esos insumos, de esos conjuntos de intereses que sintetizo como en un nombre específico. Y estos primeros van a estar como relacionados a la lógica del sitio, ¿sí? Precisión o forma urbana de precisión, ¿no? Y que uno puede entenderlo en casos canónicos como el de la Rinascente de Albini o Somisa de Mario Roberto, puede asociar esto de la forma urbana de precisión simplemente a una cuestión dimensional de completamiento de una manzana, etc., que puede tener sus variables o variantes sutiles, asimétricas, discontinuas, entendiendo bordes diferentes, como en el American Express de Mario Roberto, como en este gráfico de Souto de Moura, en los apartamentos de la Rua do Teatro, uno en alzado, otro en planta, retomando diferentes filos, pero en realidad lo que me interesa a mí es como ver todo el potencial que significa repensar esa forma urbana de precisión. En el caso de la terminal de Pedro Luro, un tejido inestable, ¿no? Una periferia, un suburbio, encontramos como espacios residuales que los transformamos en una especie de recorrido de espacios públicos puestos en conexión para generar esta parcela específica, ¿no? Que es la de la terminal en sí, y contrariamente a las tendencias de la arquitectura que a uno le interesa, que es justamente esa manzana desestabilizada, como puede ser la sede de la Bauhaus de Gropius, en este caso, dado el contexto, entendimos que lo que había que hacer era todo lo contrario. Una nueva unidad autónoma de referencia, una nueva manzana, para poder recualificar y consolidar todos los vacíos perimetrales. En las escuelas en Cipolletti, escuela maternal, primaria y secundaria, la forma, de alguna manera, es consecuencia de la lectura que hicimos de las bases y tenían que ver con una voluntad política, si quiere, sociopolítica, de consolidar este parque lineal, acompañado por las vías del ferrocarril, y entendimos que un modo de poder garantizar esa voluntad
de la agenda del municipio era darle un borde consistente a ese vacío, ¿no? Quizás transformándolo, toda esta intervención en una nueva centralidad. En el pabellón en el Parque de Mayo, la forma precisa o urbana de precisión radicó en tratar de hacer una lectura exhaustiva de las preexistencias, ¿no? Como el arroyo y esta unidad paisajística que anda por aquí, la presencia de la masa arbórea, la preexistencia en sí, que era la ruina, que era el viejo llamado carrito, que eran como cantinas o bares dispuestos en el parque, y la intervención puntualmente va de alguna manera con la forma a dar respuesta a toda esa lectura de las preexistencias. Por un lado, desfasando la forma nueva adosada a la preexistencia hacia la zona del bosque presente en el área para que ella misma funcione como sombrilla natural en la regulación del sol, cerrarse a la calle vehicular en la parte sur con la preexistencia, que no era otra cosa que esto que se ve aquí, y trabajarla, recuperarla, digamos, no demolerla, tratar de lograr restablecer todo aquello que era posible de esa materia presente en el sitio, ¿no? Pero de alguna manera también opacándola, dándole una nueva característica visual. En el puerto de La Plata, que queda como flanqueado por dos localidades que son Berisso y Ensenada, también la fuerza de ese sitio nos dio la información para entender qué era lo necesario, ¿no? Y esta fragmentación en horizontal, prácticamente no vinculada, se la lee y se la repropone con una pieza, un objeto de carácter infraestructural en su sentido transversal para conectar tres localidades diferentes y poner en relación a partir de la impronta de este objeto todos estos fragmentos que se leían en el urbano, ¿no? Y para luego en una instancia ulterior pensarlo como una especie de centro logístico con sus equipamientos correspondientes y sus espacios públicos. El vacío proyectado tiene que ver con una lógica inversa de razonamiento en la arquitectura, que es trabajar a partir justamente del vacío, ¿no? Y que esto es recurrente y es transversal a la historia y a todos los periodos, como vemos acá en los ejemplos de San Marco, Palladio, Sansovino y compañía, a lo largo de décadas, si no siglos, que fueron conformando y caracterizando este vacío, irregular en su geometría, pero claro, más claro aún, el Campidoglio de Miguel Ángelo, pero ya sí bajo rigurosos criterios geométricos. En lo histórico, pero también en lo contemporáneo, vemos obras de relevancia que atienden a estas necesidades, ¿no? Y que son justamente estas arquitecturas de los otros que a mí me interesa como incorporar en mi propio trabajo, ¿no? Biblioteca Nacional de Francia y Serpentín de Pirce Sutton. Y volvemos sobre la terminal, y claramente esta manzana que genera una nueva unidad, a la vez produce un vaciamiento con este claustro que es riguroso, que tiene sus características particulares después en la definición en cuanto a lo paisajístico y material, pero que no deja de tener claridad, ¿no? De ser un espacio estructurante
del vacío. O sea, me interesa más pensar que esta obra nace a partir de la idea de este claustro que de otro modo, ¿no? En las escuelas en Chipoleti un poco lo mismo, ¿no? Son 3 manzanas diferenciadas, una por aquí, otra acá y otra acá, eran 3 solares. En realidad lo que de alguna manera estructura y ordena los pabellones tiene que ver con la cualificación o la claridad geométrica de esos patios que vemos que pertenecen a cada escuela, pero que a la vez generan un ritmo con las mismas calles que pasan por debajo de estos puentes, ¿no? Ya sea, bueno, en planta y su verificación en sección. En Benicàssim, este concurso que sacamos un primer premio con Walter Marchisio y Néstor Zulkin, ex socio de Ricardo, ya tiene sus 15 años, un poco lo mismo, ¿no? Una plaza preexistente, un solar destinado a este centro cívico y la posición de una pieza estructurando la preexistencia como espacio público, diferenciándola de una nueva plaza pertinencial de uso público, pero de relación inmediata con el lleno, con la obra construida. Complejizando aún más la lógica o fragmentando la lógica de la utilización de este instrumento del vacío, proyectando el vacío. En el caso de la casa en Paligüe, lo que tenemos es una multiplicidad de patios, ¿no? La forma se repliega para generar o caracterizar diferentes situaciones de vacío ya en escala doméstica y que puede arrancar a partir de una composición casi abstracta, pero que se puede traducir rápidamente en una asociación de esa abstracción a un material específico caracterizado por, ya en un ámbito material de lo arquitectónico, como áreas permeables, áreas que no lo son, tratamientos diferenciados de los solados, y termina definitivamente siendo como un proyecto del paisaje que de alguna manera pasa a tener cada uno de ellos su propia función, ¿no? El patio replegado como concepto de patio suburbano, contenido, el vacío que genera un retiro acústico y un distanciamiento de la calle, los patios intermedios que hacen de transiciones, esos recorridos y de secuencia hacia los ingresos, e inclusive hasta situaciones de proporciones no ideales sobre un eje medianero. Se lo trata de caracterizar, ¿no? Y bueno, y cada uno de ellos pasa a tener como sus características, ¿no? Patios que funcionan como transiciones entre la calle, los patios internos, que son esos espacios de uso específico, privados, ¿no? En el caso de Pinar del Golf, esta casa en Montehermoso, en realidad el solar era muy chico, si bien el programa no era muy grande, era lo suficiente como para llenar el terreno. Entonces acá el concepto de vacío surge en alzado, en sección, ¿no? Se piensa desde la sección una especie de soporte, de podio, podio de contemplación hacia el paisaje, podríamos decir, que es ese vacío, ¿no? Entonces un poco el pensamiento de este lugar de uso específico de espacios exteriores es condicionante de la forma, ¿no? Que a la vez tiene su lógica geométrica ordenadora, que pasa a tener una relación con el lleno, que a la vez vuelve a incorporar operaciones de sustracción para generar subsistemas de patios semienterrados para poder lograr meter iluminación en la planta inferior semienterrada, pero que en definitiva es como el activador de la idea morfológica de esta obra, ¿no?
Este es un video recién que estuve este fin de semana, porque fue el día de la primavera, fui a buscar a mi hijo y pasé para ver cómo estaba. Le han metido mucha fantasía al paisaje, pero creo que está bien, digamos. Está bien que un cliente pueda poner su planta, elegir su árbol, ¿no? No creo, me parece. En la escala de lo urbano, también, ¿no? Yo creo que, bueno, acá Mariano fue jurado de este concurso. Yo creo que si bien la instancia urbana de este concurso no era vinculante, era de ideas, perdón, no era, claro, no era objeto de contrato, sí la sala, la ampliación del museo en sí, de Bellas Artes de Mario Roberto Álvarez, yo creo que lo más importante desde mi punto de vista en realidad es el enclave, el pensamiento macro que tiene este proyecto. Y tiene que ver justamente con esta lógica estructurante de los vacíos, ¿no? Nosotros detectamos que la zona norte del parque de Neuquén, que es aquella que está en contacto con el área más densificada, tenía la mayor presencia o concentración de deforestación. Lo que hicimos fue, en el proyecto, completarlas para generar ese medio parque como parque de verano, ¿no? Parque de sombra. Y en la parte inferior, que inclusive está ahí una escuela apoyada, que está completamente lleno de micro equipamientos y de parcialidades de diseño que no tienen ningún tipo de relación y coherencia una con la otra, en realidad lo que decidimos fue como generar un sistema de parcelamientos, ¿no? Casi como si fuera este tema de las chacras agrícolas del valle, ¿no? O sea, generar recintos como nuevas unidades espaciales que contengan lo incontenible, el caos de la diversidad de todas esas presencias, ¿no? Entonces, en realidad el proyecto es de un ordenamiento de los diferentes vacíos. Pero el vacío acá es el resultado de la ausencia de árbol, por entenderlo de algún modo, ¿no? Y a la vez, toda esa diversidad, esa fauna diversa de objetos dispuestos a lo largo de las décadas en el Parque Central de Neuquén, conectarlos con un elemento lineal que llamamos esta especie de rambla del tipo imán, porque en realidad se iba como conectando a todos estos fragmentos, digamos, inconexos presentes en el área, ¿no? Entonces el edificio en realidad surge dando respuesta a esa idea de proyecto urbano. Por último, en Salguero, bueno, nuestra propuesta organizaba 4 islas verdes, ¿no? Nos íbamos un poco del perímetro de lo que era el concurso para organizar un parque más extenso y minimizar la pisada de lo construido. En realidad, bueno, nada, una infraestructura muelle, que ya se los voy a contar más adelante, y un soporte, una grilla neutra, que es esta que se ve aquí, que es la que me interesa, surge a partir del pensamiento en realidad, más que del posicionamiento de la lógica de los edificios, de una idea de encadenamiento de microespacios públicos, ¿no? Un sistema de más de 30 plazas, pasajes y plazoletas para generar un distrito urbano nuevo, una posibilidad urbana nueva en la ciudad, presente, de borde al río, de casi 2 kilómetros, que vaya como relacionando estos microespacios radicalmente peatonales, ¿no? Acá, en realidad, la intervención infraestructural del gobierno, de la administración, hubiese sido la lógica de plantear un subsuelo con todo aquello que hace a la infraestructura. Infraestructuras, tipos de instalaciones, estacionamientos públicos, para liberar un distrito justamente sin ningún tipo de elementos contaminantes presentes, ¿no? Y generar un nuevo paseo, creo yo, bastante inédito para la ciudad. Y de nuevo lo mismo, ¿no? La disposición del edificio en realidad es como
un subproducto de la organización, de esta lógica que si bien es tiene como un principio compositivo neoplástico y la unidad, ya lo vamos a hablar, es la del edificio, la escala es aquella de la ciudad medieval, ¿no? De estos pequeños pasajes y pequeñas plazoletas que se van como encadenando y se produce un espacio público a partir simplemente de un ensanche de vereda, etc. Como para cerrar la instancia relacionada al sitio, esta sería la manzana revisionada, ¿no? Y bueno, y tiene que ver un poco con esto, ¿no? A mí la manzana que me interesa es esta como más permeable, abierta, ¿no? Que tiene que ver con desestabilizar el concepto de manzana consolidada en el Federal Center de Mies, pero que viene de la tradición, de nuevo, creo yo, de la sede de la Bauhaus, de Gropius, ¿no? Es otro modo de entender un tejido, mucho más complejo, pero ese revisionismo ha tenido sus variantes y sus matices, y uno de los más interesantes, que creo que es una de las mejores obras o ideas urbanas que más me interesan a mí del estudio de Adamo Fayden, tiene que ver con esto de Murere, ¿no? Con esta especie de completamiento capilar. Pero también lo podemos ver en obras como, o proyectos más que obras, como son estas de Preti Vacant de Dogma, en donde acá sí ya estamos pensando o interviniendo en la densificación de esos tejidos tradicionales, compactos, densos, pero ya no más con una postura radical de demolición y reconstrucción, sino que interviniendo sobre la preexistencia. Entonces, el modo de revisionar la manzana tradicional es amplio. En este caso, de la terminal de Pedro Luro, creo que acá la oportunidad fue como bastante obvia, dado la irregularidad de todo el tejido, y si bien es contraria a esa lógica desestabilizante de estos proyectos como el de Mies, la composición de esta manzana no deja de ser pabellonal y en definitiva permeable, porque la situación, perdón, pues se me movió acá, la situación de los diferentes bordes que van dando a las plazas públicas que generamos va estableciendo como vínculos y contactos de relación, con lo cual desde la morfología cierra una especie de conjunto, pero a la vez este conjunto por su tipo constructivo o formal genera estas abras y pone en relación el perímetro con su interior, ¿no? En el caso de Benicassim, en realidad el concurso preveía una segunda etapa que era un crecimiento de una sala. Entonces esa misma plaza que uno contemplaba sobre la presencia construida del entorno se cerraba a partir de la recuperación de los filos existentes, casi como volviendo a completar una manzana que estaba incompleta, ¿no? Es decir, la revisión de esta intervención que nos toca a nosotros es pensar la forma construida de carácter moderno, de perímetro libre, pero de alguna manera posicionando estas piezas para que vuelva a haber una lectura de totalidad con las manzanas, con la manzana preexistente, cerrando una especie también de nueva unidad. Y esto se lleva como a un extremo aún más radical con este pensamiento de unificación de tres predios diferentes a partir de un único edificio, ¿no? Una mega manzana borde, un reagrupamiento para generar una nueva unidad. Pero la realidad es que en este caso el trazado ortogonal que viene desde arriba
es de alguna manera trascendido por la voluntad de generar un nuevo borde, como dije antes, sobre el parque. Entonces, se desestabiliza el concepto de manzana como comunidad separada y se genera un nuevo conjunto diferencial. Bueno, y el caso, un poco lo adelanté antes, el caso radical del tema de este revisionismo tiene que ver con esto, ¿no? Acá no hay más unidad de medida de la manzana tradicional, sino que lo que genera tejido es el edificio en sí, ¿sí? Se inventa un nuevo sistema llamémosle, si se quiere, de amanzanamiento. La calle ya no es tal, se entierra, la movilidad es peatonal, y lo que construye el nuevo tejido es la pieza en sí, ¿no? La segunda parte tiene que ver con conjuntos de insumos perceptuales que hablan del programa. A ver, no son fijos, ¿no? Uno, antes hablaba de sitio, pero siempre entra la conformación material, no son islas compartimentadas, conceptuales, sino que de alguna manera todo entra en relación, pero como para poder armar la charla, en este caso lo considero dentro como de la lógica programática, ¿no? Y yo les voy a contar ahora tres de estos perceptos que pongo en relación. El espacio indeterminado tiene que ver un poco con esta trascendencia de lo material respecto a lo que realmente le da la lógica a un encargo real, ¿no? Yo creo que el programa siempre debe ser trascendido y verifica generalmente en la buena arquitectura porque es fácilmente reutilizable, ¿no? La terraza de Marsella fue pensada para determinados tipos de usos y evidentemente en lo contemporáneo esos usos han sido trascendidos para bien o para mal, pero significa que ese soporte material lo logró resolver, ¿no? Este es un caso bastante paradigmático, este puente de Oma en Burdeos, que es una infraestructura como soporte, ¿no? Y acá se pueden un poco ver toda la diversidad de posibles usos que se imaginan sus autores para esta intervención, que no deja de ser un puente y que realmente fue como bastante determinante en muchas de nuestras obras. Y esto lo podemos llevar a la escala doméstica o a la escala de vivienda multifamiliar, en donde aparecen estos sistemas ajerárquicos, bueno, de Pérez Toral, que estuvieron hace poco, una obra realmente interesantísima, y bueno, y genera como esta indeterminación, ¿no? Esta posibilidad al infinito de repensar cada espacio singular. Lo mismo con la vivienda de Ferrando, ¿no? En su escala doméstica. En esta infraestructura que nosotros planteamos para el puerto de La Plata, justamente lo pensamos desde ese punto de vista. Es un proyecto quizás un poco más experimental desde lo político, si se quiere, desde lo social, pero no desde lo tecnológico, es fácilmente realizable. Es una gran estructura de vigas Pratt, ¿no? Que resuelven un contenedor, pero en este caso este gran contenedor es concebido como para albergar estas especies de cápsulas, ¿no? Que son consideradas prácticamente como una segunda piel del cuerpo, ¿no? Es decir, la infraestructura puede prácticamente no requerir siquiera de instalaciones de acondicionamiento de aire, porque en realidad eso se resuelve en esta especie de segunda piel, claramente pensadas casi como si fueran electrodomésticos a posicionar y mover según las necesidades. Un modo más experimental de considerar el hábitat, que creo que un poco está en la agenda contemporánea, ¿no? Con plan común y con todo esto que estamos viendo continuamente, ¿no? Pensar en más espacios de agregación,
plurales, ¿no? Y como condicionar lo privado a lo mínimo. Múltiples posibles configuraciones, estas y muchas otras, gracias a la neutralidad de ese contenedor. En Salguero, les leo un fragmento de la memoria, me parece que es interesante esta infraestructura lineal, abstracta e indeterminada, muelle argentina, línea de ocio, es espacio público, sociocultural de presente y a la vez soporte para el programa del futuro. Se impone, es el evento y la plataforma para el evento. La peatonal contemporánea y el mirador imaginario. Será el encargado de vincular y relacionar la ciudad de Buenos Aires con el Río de la Plata, estableciendo un cambio de dirección definitivo al reposicionar la mirada por sobre el agua hacia el horizonte. Y bueno, y esta infraestructura que admite todo tipo de actividad de carácter social y público, ¿no? En el caso del Museo Nacional de Bellas Artes, el programa de alguna manera lo sugería, pero la sala nosotros la entendimos siempre como un espacio sumamente indefinido en cuanto a que pudiera albergar cualquier tipo de actividad complementaria al museo, ¿no? Como conferencias, auditorios, exposiciones, eventos culturales, etc. Entonces aquí en realidad simplemente lo fijo es la instalación, ¿no? Es aquello que le va a estar dando la posibilidad de poder variar los usos, ¿no? La incorporación de un sistema de butacas retráctiles, el sistema de acondicionamiento del aire, la posibilidad de variar los paneles acústicos en modo de que este interior entre en relación con el parque o no, pero el uso queda completamente abierto, o sea, las condiciones materiales de la obra nos dejan abiertos posibilidades a cualquier tipo de usos. En la terminal de Pedro Lugo pasa un poco lo mismo, ¿no? Este espacio se lo considera, a ver, se toma como posibilidad la intervención en una terminal que en general no son productos o objetos edilicios que generen calidad urbana, se lo transforma casi en un centro comunitario, en un centro cívico, en un centro cultural, al punto que los andenes y los autobuses pasan a ser casi a jugar un segundo plano en cuanto a la organización, ¿no? Y en realidad se cualifica ese claustro para generar multiplicidad de eventos, como veíamos en el caso de OMA, en el nuestro tiene que ver con un patio contenido, que inclusive puede albergar exposiciones o situaciones de stands de ventas de productos que tengan que ver con el territorio, etc., ¿no? Conciertos, recitales, etc. El siguiente, que es como más genérico y trasciende la lógica de nuestra disciplina, la arquitectura, y entra también en acción en la música, ¿no? en la pintura, tiene que ver con la relación entre diferencia y repetición, ¿no? que bien ejemplifica Corbu con su modulor, ¿no? A partir de un frame idéntico, el infinito de posibilidades compositivas, ¿no? En cuanto a la generación de forma. Pero que también otros referentes y maestros de la modernidad, como Terragni, lo logran hacer, ¿no? En apariencia, una grilla de 20 módulos idénticos que no renuncian a una tectonicidad y una organización clara, y son el elemento de repetición, pasan a generar variaciones
específicas en cada uno de esos módulos, ¿no? El cielo que se recorta en los módulos superiores, profundidades con intensidades de sombras diferentes en la accesibilidad, y estas tensiones que se producen entre la repetición y la variación son un tema también relevante a la hora de concebir un proyecto arquitectónico, ¿no? Y esa repetición, vuelvo a repetir, no debiera trascender la claridad constructiva, ¿no? Porque por ahí se malentiende esa búsqueda de variación, ¿no? Y puede estar activada simplemente como en el edificio de E2A de Betanien, a partir de un elemento dinámico como una carpintería corrediza, ¿no? En lo pictórico tenemos a Max Bill, en donde vemos una composición de una repetición de un perímetro geométrico idéntico y su variación es el color, ¿no? Y esto es toda la tradición de Stiegl, Bauhaus, que trabajan con estos principios, ¿no? Al punto extremo de esta imagen también de una obra de Dogma, en donde en realidad no deja de ser un edificio con una ventana estandarizada, multiplicada al infinito, y lo que produce la variación es simplemente la vida, la luz, el mobiliario, el modo de uso, etc. En el caso del puerto de La Plata, esta infraestructura que vincula pasa a ser el elemento fijo de la composición, ¿no? Y lo que varía, de algún modo, es el territorio, ¿no? La pieza es neutra y en este caso, ante semejante complejidad territorial, la necesidad de la forma sintética que de alguna manera enmarca las variables visuales del lugar. En el Museo Nacional de Bellas Artes pasa un poco lo mismo que en la obra de Terrani, ¿no? Nosotros consideramos un sistema estructural ordenado, rígido, pero que de alguna manera contextualmente va generando variaciones, ¿no? La sala y su opacidad y su falta de transparencia en un determinado lugar, las situaciones de transiciones con transparencias de vidrio en lo que son el foyer, situaciones de semicubierto, espacios de servicio, etc. No se negocia la rigurosidad constructiva, pero siempre se intenta encontrar desde lo visual variaciones. En las escuelas de Cipoletti ya esa relación variación-repetición es un poco más compleja porque se empiezan a superponer ritmos, ¿no? Tenemos como un ritmo A que es lo pabellonal, ¿no? Que tiene que ver con la organización de los programas en su mayoría, pero después aparece un ritmo B que tiene que ver con las secuencias de los vacíos, calle, patio, patio, calle, y después en sus extremos aparecen como acciones de rotación que radicalmente transforman el sistema riguroso de repetición en algo un poco más complejo, pero sin renunciar a un criterio estructural de ordenamiento y de criterio, digamos, en cuanto a lo visual holístico, ¿no? de la obra. En la casa en el Maitén, la radicalidad de su repetición es esta que vemos, pero también se preanuncia ciertas excepciones a ese marco neutro, y cuando uno se aproxima o se acerca en la perspectiva, nos damos cuenta que esa situación es la situación de acceso, y aquí la variación es como mínima, es la que anuncia la accesibilidad a la vivienda, ¿no? También se puede aplicar estos criterios a partir simplemente de la repetición de geometrías puras, ¿no? Como es el módulo cuadrado geométrico de esta obra, ¿no? Que se va como solapando o organizando, pero a la vez esa geometría abstracta de repetición que se organiza en un determinado modo
que obviamente es consecuente con las necesidades de la vivienda, pasa a tener cada uno sus características particulares, ¿no? Algunas, casi hablando siempre de geometría abstracta, pueden ser este módulo compuesto por punto, punto y línea, este otro por 4 puntos y una figura central, otros por 2 planos y un punto. Entonces, esto también es una búsqueda de relaciones entre repetición y variación. El sistema de relaciones perfecto para mí es el ortogonal, ¿no? Entonces, la reciprocidad ortogonal inmanente tiene que ver un poco con eso. Les voy a leer acá un pequeño párrafo que dice así: el neoplasticismo como punto de inflexión y acto fundacional de la abstracción extendida a nuestro campo. La abstracción como quintesencia en la concepción de la forma moderna y esta como irreductible condicionante de lo actual. La regla, como lo es en el pentagrama para la música, todas las músicas son posibles bajo ese sistema de 5 líneas paralelas, es la reciprocidad ortogonal de las partes componentes del objeto, sea cual fuere su escala, alcanzando lo urbano. Nuevo viejo orden que se desintoxica de la simetría, pero también nueva armonía, dado por el peso de la parte que se equilibra en su posicionamiento espacial con el todo objetual, siempre que el juicio visual lo halle de valor. Su vigencia resulta intacta en lo contemporáneo y de su trascendencia aquí se especula. Lo dicho, ¿no? Van Densburg, Gropius, Mies, ¿no? Este sistema que de todo lo que nos ha dejado las vanguardias del principio del siglo pasado, creo que es lo más trascendente y lo más adaptable o aplicable a nuestro campo, pero que también se verifica estas percepciones o las lógicas de estos proyectos contemporáneos verifican a esta mirada, ¿no? Por lo cual hay una continuidad histórica después de muchísimas décadas y este insumo, este precepto se vuelve a actualizar, ¿no? Y estas son las termas de Peter Zumthor, esta torre de E2A y el Club Puertos de Adam Ophidien. Cada cual con su sintaxis, con su modo de articular espacios, de poner en relación las partes, pero la lógica de reciprocidad de las partes generan una totalidad y un conjunto en relación. En el caso de Salguero, esto aún se remite a un pasado más lejano, ¿no? Que es la tradición greco-romana, ¿no? con el cardio de Cumano, que es previa al neoplasticismo, y tiene que ver con esta lectura de Aeroparque y nuestra intervención con prácticamente 2 ejes, de los cuales uno plantea el vínculo río-ciudad y el otro puerto-aeropuerto, ¿no? Perteneciendo a esta familia de edificios o de proyectos urbanos que consideran la reciprocidad ortogonal como aquello que le da cohesión a la intervención, ¿no? Los 2 ejes, el de ciudad de río y el otro, ¿no? El de aeropuerto-puerto. Bueno, un poco ya hablé de esto. La pieza se posiciona entendiendo la transversal, posicionándose en modo transversal en cuanto a las preexistencias, que no dejan de ser, por lo menos en la parte centralizada del puerto, aquellas de la tradición de nuestras ciudades, ¿no? Que tiene que ver con el amanzanamiento. El elemento es el vinculador transversal y el centro direccional que complementa esa lógica, pero bueno, a la vez interiormente esta cápsula este proyecto infraestructural vuelve a contener estas cápsulas que también componen sistemas rítmicos aleatorios bajo esta lógica de la que estamos hablando. En el caso del Museo Nacional de Bellas Artes, ya la preexistencia es muy potente, porque es el edificio de Mario, ya eso existe, y lo que nosotros hacemos es, de alguna manera, complementar y potenciar las morfologías preexistentes. Se adiciona la sala para volver a generar un nuevo equilibrio bajo esta lógica de la que estamos hablando, ¿no? El baricentro
de todo este conjunto se mueve. Pero a la vez los espacios exteriores, los recintos, los espacios de sombra, también entran en relación a ese conjunto construido que no deja de ser todo un conjunto anclado a esta rambla de carácter general y estructurante del puerto. Lo mismo pasa aquí con la terminal. Hay una reciprocidad pabellonal que arma un conjunto pese al fragmento, porque en realidad son 4 edificios que podrían ser autónomos, ¿no? Pero la medida de los elementos, el aspecto dimensional, la escala, la repetición de determinadas cuestiones, hacen que, y obviamente bajo esta lógica de reciprocidad de las partes en cuanto a su geometría, la hacen generar un conjunto urbano. En el Maitén y en Pinar del Golf, a nivel de los interiores, también pasa un poco lo mismo, ¿no? Es decir, el posicionamiento de estas plazas, de estas concentraciones de lugares de equipamiento, de servicios o de instalaciones, entran en relación a partir de esta lógica, respetando filos, ¿no? Como puede ser la parrilla y el local técnico con la isla y con el volumen técnico del lavadero. A la vez aquí se producen líneas, pero en realidad se insinúan, no fragmentan el espacio, sino que generan líneas de relación visual que en la percepción perspectívica de la cual vamos a hablar al final emergen, ¿no? Inclusive trascienden la lógica interior para ponerse en relación con elementos por fuera de la misma vivienda, ¿no? En los espacios exteriores. Un poco lo mismo en la planta del Pinar del Golf, ¿no? En donde aparecen ciertos alineamientos que de alguna manera le dan unidad a lo diverso, ¿no? Porque en realidad cada una de estas partes son cosas diferentes, con materializaciones diferentes, pero su posicionamiento geométrico en el espacio a partir de esta lógica de continuidades de líneas paralelas le dan un criterio de coherencia y se verifica de alguna manera en el espacio de este modo, ¿no? Bueno, y en este caso creo que es como llevar como al modo exponencial el pensamiento de este sistema de relaciones y acá, bueno, el plano casi arma un sistema abstracto como podría ser alguna pintura de Piet Mondrian, ¿no? Punto y línea y plano generando un sistema compositivo de relaciones y de partes componentes en armonía. La tercera parte de la presentación profundiza más en el aspecto material de la obra, y acá ya estamos hablando más de la lógica del objeto en sí arquitectónico, mientras que en los dos ítems precedentes eran estas fuerzas modeladoras, programa y sitio, ¿no? Como material que influye en las decisiones, pero que no son el objeto en sí. En este caso, el primero de ellos es, ahora lo vamos a ver, es la cohesión estructural. Y tiene que ver con la expresión o no de esas geometrías ordenadoras en una obra, ¿no? En el caso de Nishizawa, ¿no? A partir de un elemento muy esbelto, que es una columna, que genera un sistema de columnas casi imperceptibles, pero que ordenan después una complejidad espacial que va a ser mucho mayor, hasta expresiones en lenguajes en los paramentos de esta obra de los SOMS, el BMA, ¿no? Pero el modo de cohesionar una estructura o darle un criterio racional o lógico no se limita solo a un ordenamiento de grillas modulares, ¿no? Basta que el dimensionamiento de los elementos materiales tengan consistencia para que en realidad
esa geometría modular pueda trascenderse, ¿no? Como en este caso de las grandes luces de la obra de Fisac y de Méndez de Rocha, en la loja Forma. En este caso, lo que, por lo menos en el estudio, a nosotros nos interesan mucho cómo organizar los proyectos por tipología estructural, y este le podríamos definir como una totalidad formal pura con un sistema unidireccional simétrico, ¿no? Que es el de Benicassim, ¿no? Que es quizás el más simple, pero que es muy eficaz. Un paso siguiente sería trabajar también dentro de esta lógica de totalidades formales puras y unidireccionales, ¿no? Con un sistema estructural en un sentido, pero asimétricos, ¿no? Y en realidad, a medida que se complejiza el programa o el proyecto, estas soluciones nos van dando posibilidades de dar respuesta a lo que realmente requiere el proyecto, ¿no? Pero no se deja de atender a este sistema organizativo pensado a priori. Es decir, cohesión estructural es un poco esto. No es concebible una arquitectura que prescinda de una estructura coherente en su totalidad en cuanto a su organización geométrica, reciprocidad entre la parte y el todo y precisión dimensional. Conglomerado de piezas interdependientes que pertenecen a la misma familia tectónica. Unión de lo diverso que se percibe como un todo universal dado por la serialidad de las piezas percibidas o por la física de los materiales que se esparcen en modo exponencial de la parte al todo, del centro a la periferia del objeto. Estructuras unidireccionales asimétricas, lo mismo pasa en la lógica de Pinar del Golf, con voladizos asimétricos, pero con materialidades completamente diferenciales, ¿no? No se renuncia a esa organización inicial, ¿no? Y estas asimetrías no son voluntades arbitrarias, sino que tienen que ver justamente con los espacios de transición y con todo lo que se ha dicho precedentemente. En el MNBA, en realidad, seguimos con formas puras, totalidades de forma pura, pero con estructuras que podríamos llamar adaptativas, ¿no? Es decir, las grandes luces se ubican solamente en aquellos programas que son necesarios para las grandes luces, como es la gran sala. Luego, cuando aparece un semicubierto o un espacio de servicio o complementarios, se vuelve como una especie de estructura acorde a una luz efectiva para el programa que debe albergar. Entonces, no se es radical en modo arbitrario, sino que se trata de ser adaptativo en cada solución específica a la hora de dimensionar estos elementos, ¿no? Y visto en planta es un poco esto, ¿no? Aparecen como módulos diferenciados en los extremos para liberar, sí, allí donde es necesario no tener columnas, cubrir grandes luces estructurales. Estas estructuras lineales unidireccionales se pueden empezar a adicionar unas con otras para generar esa variación de la que hablábamos antes, pero no dejan de ser pensadas como elementos autónomos y con su rigurosidad autónoma en cuanto a lo estático, ¿sí? Lo que le da una variación al tema es el modo de posicionar espacialmente estos elementos en contacto uno con los otros. En este caso vemos las totalidades. Y pasa un poco lo mismo con las escuelas, ¿no? Un poco lo mismo que en Bauhaus, es decir, aparece como un sistema de luz única, pabellonal, para resolver todos los programas
Pero el modo, la variación, ¿no? Está claramente en la dimensión del lote, entonces se va viendo como ajustes que van haciéndonos cambiar el eje longitudinal. Entonces, se parte como de un sistema lógico modular, pero se lo empieza a variar para dar respuesta, en este caso, a las geometrías presentes claramente en los lotes. Que es lo que se ve un poco aquí, ¿no? Es decir, es una forma que al final de todo el recorrido resulta compleja, pero partiendo de la modularidad de un sistema, esa complejidad es solo en lo perceptual y no en lo constructivo. Y un poco acá con la terminal pasa lo mismo, no es siempre con un mismo pabellón, con una misma luz, pero acá podemos hablar de organizaciones por rotación y variación. En realidad todo el conjunto resuelve un mismo pórtico en todos los pabellones y simplemente cambia su luz allí donde es necesario para techar la zona de las dársenas de los autobuses. El resto pasa a tener criterios dimensionales acordes a los programas del edificio. Pórticos que se visualizan aquí, ¿no? Para cerrar el tema de la cohesión estructural, estas totalidades formales combinadas, pero en este caso bidireccionales, ¿no? El módulo cuadrado lo que nos permite es poder movernos espacialmente en los dos ejes, ¿no? En Y y en X. Entonces ya ahí la variación de la forma sin renunciar a un organismo estáticamente estable es infinita. Ese juego entre planos y columnas que arma el sistema tiene que ver con materialidades diferenciadas entre hormigón y columna metálica. Pero siempre es como el mismo detalle en su rotación, en su organización constructiva, ¿no? Los muros de hormigón, las columnas exentas que quedan en el filo exterior de la vivienda. El otro argumento que tiene que ver con lo material es esto de la dimensión de un sistema, y que acá, bueno, Martín tiene horas y horas de clases, seguramente mucho más exhaustivas que esto que voy a mostrar aquí, pero bueno, es algo que en la obra lo aplico permanentemente, ¿no? Y a ver, leo este pequeño párrafo, ¿no? Cuando hablamos de la dimensión de un sistema, ¿qué es lo único que debemos inventar, ¿no? En realidad, es cómo ponemos en relación cosas que existen de la arquitectura, cosas materiales de la arquitectura. Entonces, detección de un sistema de relaciones que se manifiestan en lo material espacial. Crea un control de la multiescalaridad y determina con sentido las disposiciones de los componentes físicos. Lo trascendente aquí es identificar lo que gobierna. Esas partes en interdependencia, como lo son en la ingeniería mecánica, la estática o la matemática, en la arquitectura poseen su propia validación. Lo urbano, lo constructivo, lo visual. Y bueno, acá tenemos casos paradigmáticos. Hoy citaste a los Team Ford. No debe haber mucha gente que sepa, bueno, acá este es un público muy culto, muy preparado, que fue de las pocas obras en conjunto que hicieron Foster y Roger, ¿no? Que es increíble. Ver esa etapa de ese estudio es impresionante. ¿Y qué es esto que anda por aquí? Y esta es una obra que lleva ese sistema a la lógica de lo productivo y que pone la variable tiempo de producción en primer plano, ¿no? Esta obra se construyó en 10 meses. Louis Kahn lo hace en los laboratorios Richards a partir de un sistema ya no tan industrializado, pero que yo lo considero más un sistema proyectual, ¿no? Que quizás es lo más importante, ¿no? En donde en realidad esta invención de una especie de módulo se va replicando y generando la totalidad del edificio. Pero también lo podemos encontrar en
en obras como el Kunsthal de Peter Zumthor, que a partir del diseño industrial de una pieza resuelve centenares de metros cuadrados de cerramiento de una obra, ¿no? Es decir, el mínimo esfuerzo de un pensamiento para la máxima expresión visual por un lado y simplificación del problema tecnológico constructivo. Y esta gran obra de Arne Jacobsen, que es una escuela en Hamburgo, que no es muy conocida, que es como llevar el sistema casi al concepto de kit, ¿no? Como si fuera un mecano. Cada pieza es como un catálogo de una columna premoldeada, una viga, una pérgola, y en realidad uno casi que podría tener el edificio desarmado, ¿no? Ahí, en un obrador, y ir a empezar a posicionar las partes componentes. Y bueno, de eso es lo que me interesa a mí, de esos referentes. Este es un subtema, lo junté porque si no se iba a ser demasiado tedioso, de esa lógica constructiva y que tiene que ver con esa relación primera del objeto, creo yo la más importante, si bien son múltiples las relaciones entre las partes materiales que componen un objeto arquitectónico, la más importante es la relación estructura-cerramiento. Creo que ahí se juega, ponemos un porcentaje, el 85% de la obra. Y que bueno, que queda inmortalizada en esta jurisprudencia miesiana que en términos nietzscheanos podría ser como el eterno retorno al mismo tema circular, ¿no? De ir y volver y estar siempre. Igual Álvarez hizo lo mismo también, ¿no? Con su famoso taparrollo. Pero que en este caso, que es impresionante y que también es como una marca que de la cual no se puede despegar, ¿no? Siempre pensar como los mismos temas. Y en este caso, si lo pensamos desde ese lado, en esa relación estructura-cerramiento, vemos Bauhaus, que no es un nombre que le puse yo, lo aclaro, porque parece como que es una bajada de línea, es el propietario del pabellón, que estudió un par de años arquitectura y decidió poner, y yo dije, no se lo pongas, no, es muy, muy obvio. Pero bueno, quedó, y la verdad es que le terminamos ahí diseñando las tipografías. Y bueno, en esta primera relación se manifiesta la estructura y el cerramiento como en un plano de relación único, ¿no? Del tipo Casa Farnworth, en donde simplemente la columna se expresa y el cerramiento aparece, pero todo bajo una lógica geométrica unificada, que es esta que se ve aquí. Estos pabellones, las estructuras se fabricaron, se fabricaron en una metalúrgica y se trasladaron armadas, ¿no? Para tratar de hacer como un mínimo impacto en la obra en el parque. La casa en Paligüe es un poco la misma lógica, pero ya el sistema es híbrido, es mixto, hay un sistema un poco a lo Corbusier en la casa Matés, de muro portante y elemento puntiforme, pero que bueno, donde está la columna pasa a tener esta misma lógica del pabellón en el Parque de Mayo o de la Casa Farnworth, y el cerramiento queda como adosado en su parte interior. Y el muro, que el muro portante, también pertenece a esa lógica de esas geometrías de las que hablamos anteriormente, ¿no? Pero se manifiesta en modo híbrido en la imagen de la vivienda. Estos serían los muros de hormigón interiores. En el caso del Museo Nacional de Bellas Artes, aquí las columnas se distancian apenas del cerramiento para generar una microcornisa, pero como esta es la orientación norte, esta es una lección que no la tengo apuntada, pero la cuento rápidamente, que es la lección de Roma, ¿no? O sea, yo cuando llegué a Roma veía todos estos edificios contemporáneos con esa pequeña cornisa de 50-70 centímetros. Y como no hay mucho viento en Roma, ese pequeño detalle constructivo lo que hacía, y es una ciudad en la que llueve mucho,
que nunca los paramentos se mojen, ¿no? Y cuando uno tiene orientación norte, esos pequeños voladizos de 1,20 m, que no tienen una función espacial de uso, son las que en el peor sol de verano hacen que prácticamente más del 50% de su superficie vidriada quede protegida. Pero bueno, esas relaciones de estructuras con cerramientos se producen como variaciones, ¿no? Es decir, en los espacios semicubiertos, en los espacios interiores, pero de relación con el exterior, y en los espacios interiores de las salas. En donde esta relación estructura-cerramiento se complejiza, porque en realidad pasa a tener como multiplicidad de capas, ¿no? Que tiene que ver con esta lógica de resolver problemas acústicos, de iluminación, etc. En el Maitén, en Pinar del Golf, la lógica cambia y lo que se produce visualmente es una autonomía entre el cerramiento y la estructura. El cerramiento pasa a ser el determinante de la imagen, de la obra, y la columna pasa a ser un elemento exento que queda en el interior. La secuencia es un poco esta, ¿no? La columna está por detrás de estas cortinas, es una columna circular metálica de, si no recuerdo mal, 4 pulgadas de diámetro, muy, muy esbelta, pero con mucha pared de espesor, y esa columna es la que resuelve los voladizos y un sistema de vigas invertidas cinta. Es decir, todo lo que voy mostrando son diferentes modos de poner en relación familias constructivas materiales en modos diferentes, y todas son, como entiendo yo, viables, pero depende del contexto del proyecto como totalidad y de lo que se quiera resolver. En este caso de Pinar del Golf y en la terminal, en realidad son sistemas híbridos desde el punto de vista constructivo, que tienen que ver con panelerías de steel frame que van a resolver aquello que es opaco, pero que en sus situaciones de relación con el jardín o aquellos ambientes que necesitan de visuales hacia el exterior, el sistema cambia y aparece de nuevo la columna exenta interior, ¿no? Digo que son sistemas constructivos de lo posible, porque en realidad acá la coherencia visual está dada simplemente por el hecho de haber pintado todo de blanco, y hay que decirlo, porque en realidad estas vigas de madera pretensadas era lo que había en ese momento para poder comprar en Bahía Blanca. Esto es una casa Procrear hecha con recursos mínimos. Entonces fue como un poco, hacer arquitectura con los materiales que había a disposición. No hay una síntesis en cuanto a los elementos constructivos. Hay acero, hay madera, hay steel frame. Pero creo que hay una última instancia en donde podemos cerrar esa coherencia visual que tiene que ver con esto, ¿no? Con poner en relación todos los elementos, ya sea desde el punto de vista dimensional, de la relación entre las partes de las diferentes componentes, de la precisión, de la medida de un cerramiento, de una viga, etc. Y un poco acá en la terminal de Pedro Luro lo mismo, ¿no? Es un sistema modular básico, un poco inspirado en lo que hicieron ahí para las piletas de los sudamericanos. Una obra fácil, rápida, poco pretenciosa, y también con las posibilidades y con el mayor grado de industrialización que en la zona está. Eso es interesante, en Bahía Blanca, por el puerto, por el polo petroquímico, hay como un desarrollo de este tipo de tecnologías que podemos utilizar. Cerrando este tema, y por último,
lo que yo llamo el muro de aire, ¿no? Que es un muro que no existía previamente a la modernidad o a la invención de la aparición del hormigón, del acero, que es desdoblar un cerramiento en dos planos, ¿no? Por eso es un muro que se conforma básicamente por aire, ¿no? Y son estos ejemplos de estos proyectos, como el Centro Cívico en Benicàssim, que plantea algo que tiene que ver con la regulación solar, con minimizar el uso de energías dependientes o sistemas de acondicionamiento del aire dependientes de las energías, y un poco en la práctica del estudio lo hemos utilizado bastante. En las escuelas en Cipolletti pasa un poco lo mismo, cambian simplemente los lenguajes constructivos. En Benicàssim eran unas lamas verticales de madera, en este caso son unas chapas microperforadas, pero optimizan, ¿no? Desde el punto de vista climático los interiores, incorporan la posibilidad de la naturaleza como ulterior elemento de mejora de esas condiciones climáticas. Pero bueno, el sistema empieza a poner en relación todo, ¿no? Las ménsulas que sostienen una estructura, la industrialización de los sistemas de los entrepisos, las vigas y los pórticos, y todo pasa a ser, o en realidad la relación entre las partes pasan a conformar un todo. En el caso del puerto, en realidad la estructura es una infraestructura, es como casi una obra de ingeniería o una obra de ingeniería, y es simplemente una viga Pratt que cubre una luz que pasa por arriba de los canales, pero en realidad después esa viga Pratt, que es simplemente esto, empieza a tener su manipulación ya en la escala del diseño, de nuevo desdoblando en plano en dos cerramientos, pensando en sistemas que puedan prever del modo más abierto sus instalaciones con los pisoductos, generar una especie de falsa simetría para generar estas vigas invertidas transversales con los sistemas de entrepiso, y se depura el detalle que nace simplemente de una única viga unificada que funciona como si fuera un puente, ¿no? Y la multiplicidad de capas que empieza a tener la obra para transformarse en algo ejecutivo. Bueno, y vamos a cerrar con el último, no sé cuánto llevo, un montón. Cerramos con el cuarto episodio, y tiene que ver con el espacio, ¿no? Y creo que uno de los más interesantes es el espacio intermedio, que lo defino de este modo. Fragmento de espacio ubicado en el límite del objeto que actúa como intersección con el exterior. Se materializa en la corteza de los edificios altos, haciendo de transición entre lo público y lo privado. Puede ser el soporte habitable de un plano horizontal plano o la cara superior de una pedagógica terraza jardín, como también un pórtico secular, recoba o galería. Con o sin elocuencia, de algún modo, todos han hecho uso y abuso de él. Se ha ido redefiniendo a lo largo de la historia, mutando, transformándose. Aquí se considera su atributo, su lado inmanente. El espacio intermedio resulta de interés generalmente por su ser no programático y algunas veces por su grado de indeterminación. Bueno, nada, casos canónicos como el de Brunelleschi, un poco fundacionales de este percepto, de este modo de percibir estas transiciones, y un revisionismo moderno clásico posicionándolo en el lado corto, ¿no? como evolución arquetípica. Una obra de un maestro que tuve en la universidad, que ya no está con nosotros, que es Gino Randazzo, que me gustaba citarlo y que quede en esta presentación, en una casa en Pinamar, y ese espacio de transición que entiende el territorio, que entiende el clima, que entiende lo local, que de algún modo queda emparentado con esta obra de Lacaton Basal, que también entiende otro territorio, otro clima, pero que de alguna manera resuelven coyunturalmente y bajo las lógicas de sus propias situaciones locales el mismo problema. En el caso del
Museo Nacional de Bellas Artes tiene que ver con estas transiciones entre lo más... Es todo público, entonces vamos de lo más público a lo un poco menos público, ¿no? El parque en sí, las plazas de ingreso, ¿no? Y para finalmente ingresar en el edificio. En la terminal de Pedro Luro, lo estructurante y que organiza la coherencia de todo el sistema es justamente este sistema de galerías semicubiertas que se ven aquí en la perspectiva. Un caso quizás un poco más complejo y más gradual es el de Cipolletti, en donde en realidad pasamos de una situación de parque público a uno de plaza seca contenida, ¿no? Contenida por árboles de proyecto, que pasan a otra instancia que tiene que ver con área pública semicubierta para cubrirse del sol y de la lluvia, que luego pasan a un interior, esto es como si un metal desplegado, como si fuera una reja de seguridad, para un espacio seguro para los chicos que entran ya en la escuela, pero no deja de ser un exterior cubierto para entrar definitivamente al edificio. O sea, el espacio intermedio se desdobla en una secuencia que es la que vemos aquí, ¿no? En 1, 2, 3, 4 instancias de lo más público a lo más privado. En lo doméstico ya no... el espacio pasa a ser habitable. Ya no es más solamente una cuestión de transición con lo público, sino que tiene que ver con, por un lado, eso, el espacio intermedio para el uso doméstico y también, fundamentalmente, para esto de lo que hablamos un poco antes, que es la regulación del sol, de la luz, del viento, etc. Y pasa a tener estas características, ¿no? Las transiciones entre interior y exterior. En el Pinar un poco ya hablamos, es lo mismo, se producen estos espacios de transición, pero también los sistemas de aperturas, estas carpinterías prácticamente abren al 75%. La casa como totalidad se podría considerar casi como un espacio de transición, ¿no? En la casa de Paligüe en realidad se lo puede considerar a este espacio intermedio casi como una transición exenta del tipo propileo. Es una pieza autónoma, ya no está en contacto con la obra así, ¿no? Es un espacio de transición, que es un garage, que simplemente cumple la función de separarnos de lo público, ¿no? Entonces, no deja de tener de activarse de ese modo en la obra, pero ya no está en modo adyacente a la obra en sí, ¿no? Y serían estas las transiciones. Y creo que este es como el caso extremo, porque en realidad la preexistencia es esto que está por aquí abajo, ¿no? Y estas dos tiras que se adosan a esa preexistencia recualificada son parte componente de la obra en sí, ¿no? Y están cerradas, pero en realidad también estos sistemas corredizos de carpinterías en acero se abren completamente y prácticamente estas dos tiras pasan a ser espacios semicubiertos. Entonces, el objeto en sí, que es la obra en sí, se transforma en eso otro que llamamos espacio intermedio. Deja de ser el objeto arquitectónico en sí para transformarse en esa transición. Y bueno, y para cerrar, profundidad espacial perspectívica, y acá, de alguna manera, creo que el instrumento de pensar desde la mirada y desde el recorrido real de una obra en nuestro modo de proyectar es determinante, y bueno, y uno de los maestros en la concepción de esas percepciones, de esos interiores, es Le Corbusier, en dos variantes diferentes, una estereométrica, en donde vemos la multiplicidad de capas espaciales, pero a partir de una lógica muy clara, pero bueno, casi brunellesquiana en términos de que hay una cierta interacción vertical, horizontal y profundidad tridimensional, diferente a la de estos dormitorios del pabellón brasilero que hicieron con Lucio Costa, si no recuerdo mal,
y que tiene que ver con un espacio mínimo completamente modelado. Digo, y este es el instrumento de la perspectiva. Esto no se resuelve en corte, no se resuelve en planta. Es pensar el espacio desde allí. Esta foto canónica de Schulman de la casa Hoffman de Richard Neutra, que hoy también lo citaste en tu introducción, vemos esto, ¿no? O sea, la fotografía que nos enseña a pensar la multiplicidad de planos de profundidad que puede tener la concepción de una obra, con el atenuante de un paisaje de fondo, que no es poco. Pero también no es necesario tener la mirada de un virtuoso para entender este instrumento. Digo, si la obra tiene consistencia y fue pensada para eso, una imagen de otro momento histórico, otra foto de la misma obra de Slim Aarons, cuenta un poco desde el punto de vista perceptual lo mismo, ¿no? Sin embargo, esta foto, que para mí es una de las fotos más lindas del siglo XX, que es una foto de Stoller, en una obra de Marcel Breuer, que es la casa que se construyó en el jardín del MoMA y que estuvo tanto tiempo ahí expuesta y bueno, después se desmanteló, porque acá creo que cuenta con el instrumento perspectívico el alcance y el potencial ilimitado que tiene el instrumento, ¿no? Y es esto, ¿no? O sea, hay como 6 o 7 instancias de profundidades diferentes y creo que no hay modo de poder pensar en estos términos con esta grandeza que no sea a partir de este instrumento. En el caso mucho más banal de nuestra producción, podemos ordenarlo de este modo, ¿no? Digamos, hay 4 o 5 obras que en realidad hacen como una primer noción de las obras o los interiores como marco, como fondo, como marco de un fondo de contención perspectivo que es el paisaje en sí, ¿no? Y es lo de las escuelas, es lo de la terminal de Pedro Luro, es lo del Pinar del Golf, la arquitectura que enmarca un fondo, lo de la casa en Paligüe, que recupera hasta un eje medianero a partir simplemente de las decisiones desde el punto de vista botánico en ese límite, que es la relación de lo de Bauhaus, de lo de la cantina del Parque de Mayo, pero que también tiene otra posibilidad que no es la del interior, sino que es la de la obra como totalidad enmarcada por ese paisaje, contrastando estos fondos perspectivos, hasta una diferente que es la de la secuencia, ¿no? La de el fondo enmarcado del paisaje, conteniéndolo de diferentes modos, ¿no? Desde los semicubiertos, desde los interiores translúcidos, transparentes, desde los interiores filtrados. Para pasar a una dimensión de profundidad perspectívica desdoblada en 3 planos, ¿no? En donde el objeto en realidad hace de intersección entre un primer plano y un fondo, ¿no? O sea, la naturaleza, el artificio y la naturaleza de fondo, que se vivifica también en el pabellón. Y tímidamente también aquí con los eucaliptos de fondo, ¿no? Es un paisaje que se antepone al artificio, que se antepone al paisaje. Para pasar a algo más canónico, que es muy simple, pero que a veces es como interesante instrumentarlo, que es desdoblar en dos planos una obra, simplemente para generar una profundidad, un corte en esa perspectiva, ¿no? Como en Benicassin, como en las escuelas, vuelve a pasar en el pabellón. En el Maitén lo que sucede es eso, es la secuencia, es esta primera relación con un paisaje de fondo, pero que al mover el observador del lugar vuelve a generar una instancia con una capa que se adiciona, que se incorpora. Y esto es, bueno, algo que aprendemos de la fotografía, de los fotógrafos. O sea, la fotografía hace insumo para volver a pensar de nuevo
nuestro proyecto desde el instrumento de la perspectiva. Para llegar a este último de aspiración, a lo Marcel Breuer, de lograr una cierta complejidad de multiplanar, de perspectívica, a partir de planos horizontales, verticales, que se superponen y que a partir de una simplicidad tectónica, desde lo material, no deja de aportar una cierta variación o armonía en lo visual, ya sea en un eje que en el otro. Poco lo mismo, ¿no? Un plano vertical, la puerta que rebate, la preexistencia, el plano, la profundidad del parque. Y bueno, creo que hasta acá hemos llegado. ¿Cuánto duró? Larguísimo. No, está muy bien. Sí, esta es la última, está bien. Bueno, gracias Bernardo por la conferencia. Fue, como explicó Martín, muy precisa, muy didáctica. Sí, creo que fue muy enriquecedora, especialmente también para el alumnado de la escuela, con la precisión en ciertos temas y el machaque en profundidad de una cierta bibliografía. Yo, para abrir un poco un espacio de preguntas, quería preguntar un poco por el ausente de la conferencia, que creo que fue Bahía Blanca, ¿no? Que es el comienzo de la introducción que hizo Martín, un poco porque yo encuentro mucha distancia entre los proyectos urbanos o los proyectos de otra época, como el proyecto en Europa o los proyectos con Iñaki, que lo siento sí, muy despegados en su precisión a las otras obras, a las obras construidas. Se ve en el dibujo, en la precisión de los programas, por ejemplo, que está bien, vos lo dijiste, por ejemplo, en el proyecto de Costa Salguero, como que había cierta radicalidad, pero también me hubiera gustado ver otras cosas que tenés en progreso en Bahía Blanca, porque creo que ahí aparece la fricción con algo que no sé si es tan preciso en el diagrama inicial, de todas las profundidades que tiene el sitio, ¿no? Que es una economía. Economía es una palabra que no aparece en la conferencia. O sea, aparece economía entendida como economía de medios o como una economía estilística, pero no aparece nunca en términos como de la economía real, Sí. Que creo que es un gran valor en tu obra, sí. ¿no? En cómo lograr construir ciertas cosas que después en el campo de las referencias están siempre en un plano universal, ¿no? Están siempre como en un caldo de cultivo muy universalista, donde está Esowen, donde está Jacobsen, donde está Brunelleschi, pero donde Bahía Blanca, Argentina 2025 Sí. no aparece, y me gustaría saber un poco más porque sé que es algo que es algo que muy es muy de tu presente. práctica. Es muy presente y por eso, como es prácticamente es el soporte, ¿no? La superestructura de producción del estudio, lo damos como por hecho, pero es interesante que lo marques porque en realidad es un contexto diferente y yo lo doy por obvio. Pero bueno, de algún modo creo algo mencioné en la lógica productiva del Maitén. Lo mismo pasa con Bauhaus, ¿no? Es decir, con el pabellón. Y todas estas casas están hechas de un modo que es muy diferente al de producir, inclusive en Buenos Aires, ¿no? Que es con el artesano. No existe el concepto de empresa constructora que pueda hacer una obra tan chica, ¿no? Entonces el rol del arquitecto es como que se va de esa especificidad que uno quisiera hacer, que es proyectar y dirigir la obra, para entremezclarse en un modo muy difuso con la dirección ejecutiva, ¿no? Es decir, no te digo que yo me voy a comprar el ladrillo, pero pasa
El cliente no se da cuenta cuál es el límite. Y la realidad es que todo eso que queda oculto en esto es el tema de todos los días en nuestro estudio, ¿no? Que es lo que de alguna manera quisiera cambiar, porque una cosa es a los 30 años y otra cosa es a los 53 que tengo. Te agota porque me encanta, lo haces siempre con, digamos, el modo más profesional y apasionado, pero en realidad, digamos, eso es la autocrítica que le hacemos a mi estructura de trabajo, que es que esta imposibilidad de poder pasar a otra escala de trabajo. Primero porque en Bahía no existe, o si existe, es de un perfil netamente inmobiliarista en el cual no quiero ingresar porque ya tuve una experiencia muy larga en Roma y a un nivel, ¿viste?, top. Entonces, es un poco la frase de Mario, ¿no? Prefiero mantenerme en este tema de cabeza de ratón y no cola de león para tener que estar negociando un montón de cosas que ya a esta altura no... Me costaba de joven, mucho más ahora, ¿no? Pero el modo productivo está completamente presente, ¿no? Y la elección de un material, la lógica de la industrialización de las obras, de llevarlas a un extremo lo más mecanizables posible, por decirlo de algún modo, tiene que ver por el hecho de cansarse de que se ejecuten mal las tareas manuales. No es algo impuesto, que hay Elwood en la obra en Bahía Blanca, es el hecho de que algo elemental como hacer un revoque bien hecho se haga mal. Y entonces eso te hace tratar de pensar las cosas de un modo para que en realidad todo se decida previamente al montaje, ¿no? Igualmente, tampoco pasa, porque es increíble que se piense todo para que se ejecute de un modo más racional y los errores o las problemáticas surgen. No sé si fui abarcativo. No, sí. Me parece muy enriquecedora tu respuesta y ya lo habías dicho en la casa del Maitén. Bueno, tengo una más, pero te dejo, Martín, también. Yo quiero sumar un agradecimiento a Bernardo, porque después de ver la conferencia me hace acordar ese programa del mago que odian todo el resto de los magos, pues es el mago que te cuenta cómo hace el truco, ¿no? Entonces te muestra el truco, después se da vuelta y muestra de qué se trata ese truco, que nadie lo cuenta. Y me parece que Bernardo fue lo suficientemente generoso para contarnos de qué se trata el truco, por dónde viene, qué es lo que estudia, qué cosas mira, cómo saca el conejo, qué es mentira. Todos los trucos, ¿sabes? Claro, todos los trucos, pero no es como de dónde sacó la paloma, de dónde sacó el conejo, dónde estaba el conejo adentro de la galera. Y eso es de una generosidad y de una docencia que me parece que lo agradezco, y pocas veces vista en el SEAC, donde uno siempre viene y intenta, el expositor intenta mostrar su destreza, ¿no? Es un mago, mirá lo que hago, soy un genio. Y vos mostraste como, te vamos a odiar, porque estás mostrando de qué se trata, ¿entendés? Estás mostrando de dónde sacar las cosas. Nada, solo eso, me parece como interesante instaurar esa conversación de que no somos magos, de que la magia no existe, de que no fue magia, y de que las cosas hay que trabajarlas, estudiarlas, crítica a tu conferencia, y hacerlas. No. Martín es generoso, lo hemos tenido varias veces en el taller y muestra todo. La verdad es que es recíproco. Me parece que en eso me interesaría como abrir esa discusión entre arquitectos de cuántas cosas se cuentan de cómo se hacen las cosas, ¿no? Porque lo que acaba de decir es que la viga de madera pintada de blanco no es una viga perfecta metálica, sino que simula, ¿viste? Finalmente la paloma esa que sacás es de plástico, no es verdadero que todavía adentro. Entonces me parece que es de una generosidad extrema, y se agradece. Muchas gracias, Martín. Martín, abrimos a preguntas o comentarios de la audiencia. Bueno, nadie quiere continuar con la lógica de la galera.
Yo creí que tenía una metáfora buenísima. El moderador. Sí, no, porque yo después quiero hablar de otro tema que tiene que ver como con el uso de los edificios, pero capaz se va un poco con esta conversación que estás abriendo vos, Martín. Yo puedo hacer un comentario para seguir esto, que Somos obviamente... arquitectos practicantes acá, ¿no? Un poco. O quieren esconder sus trucos, ¿viste? Por ahí todos quieren esconder las cartas y no mostrar de qué se trata. No Yo creo mostrar que de qué se trata el proyecto. Cuando uno, aparte de ejercer la profesión, ejerce la docencia, estás como un poco obligado a hacerlo, ¿no? Pero entiendo a lo que te referís. Pero no... Es decir, no entendería otro modo de hacerlo que no sea el auténtico. Sin embargo, hay un montón de otras cosas. La duración es la que es, ¿no? Uno podría estar hablando de muchísimos temas que no se han abordado, que no abordan esa parte importante conflictiva de la obra, ¿no? Que queda como siempre enmudecida por la foto final de una obra construida. Pero todo ese proceso complejo, ahí evidentemente, ahí sí que sacás la paloma de plástico en modo radical, porque en realidad estos procesos que para llegar a estos productos, por lo menos, y es personal, en el modo en el que me toca producir, es muy complejo, ¿no? Y tiene muchos vaivenes, muchas idas y vueltas. Yo me quedaba pensando en algo. Yo noto muchas similitudes en el trabajo tuyo en la exposición con una conferencia que dio el año pasado Antonio Carrasco, que también es profesor en la escuela, que comparte, creo que comparte 3 rasgos con vos. Uno sería como una educación en Europa o como haberse ido para volver. Otra es la de estar en una periferia de los centros culturales y productivos del país, el trabajo en Pinamar. Y la tercera es un altísimo grado de rigurosidad y de autoconciencia en la obra, que lo veo en el trabajo de los dos. Es difícil encontrar arquitectos en Argentina tan precisos en la construcción de lo que entienden por proyecto y por abstracción. Pero siento que no es verdad lo que dice Martín. Siento que los dos, lo conozco más a Antonio, porque visité las obras y las tuyas no las visité. A mí me cuesta entender un poco en la obra de él, que en la charla, es cuál es el efecto de la obra. Parece estar todo tan controlado, ¿no? Cómo se llega a ese lugar, por qué se llega a ese lugar, cuáles son las referencias. Pero todo parece estar como terminar un segundo antes de que empiece la película, ¿no? Un segundo, vos hiciste un chiste con esta casa, que es como, bueno, capaz la gente le puede poner las plantitas que quiera a tu casa, pero siento hay un doble discurso que aparece mucho, que es como la de vamos a hacer edificios flexibles, donde la gente pueda hacer un montón de cosas, pero no la quiero ver a la gente, ¿eh? La gente aparece en los renders, después no la quiero ver en las fotos, después no quiero ver los muebles, después... y me parece que ahí surge la pregunta de los efectos, que Sebastián Adamo de una conferencia, la segunda de este año, Sí. Que era uno de los temas, los efectos, que es como, bueno, yo siento como que lo que vimos hoy es todo proyecto, ¿no? Es como todo, como lo que uno quiere proyectar, uno quiere que suceda, pero después es un poco difuso qué termina pasando, cómo es esa posocupación. Sí. Que sé que hay casos muy exitosos, que habremos hablado del pabellón en el parque, pero ahí hay una conversación que no la termino de entender cuáles son los interlocutores, como incluso entiendo, qué es lo que te excita a vos, ¿no? Porque Sí. esta casa es como, están todos los trucos hechos, ¿no? Está el desnivel, está lo estereotómico, está el patio, está el hormigón en voladizo. Ok, ¿y qué te pasa a vos con eso? Como ¿qué más buscás que esa imagen que ya sabías que tenías, como una quimera? En realidad hay un límite, y es algo que, como una autoterapia que me hago, hay un límite en el control de lo que uno hace, ¿no? O sea, hay un punto en donde
a medida que uno va creciendo, cada vez te vas como flexibilizando más ese límite, ¿no? Quizás hace 10 años atrás, esa obsesión por el control del efecto a priori era radical. Y después te das cuenta que a medida que vas teniendo un poco más de experiencia o teniendo más experiencias en cuanto a proyectos similares, es poco desde el punto de vista sustancial poder como negociar más cosas con los usuarios, si tiene que ver con eso, ¿no? La realidad es que hay determinadas cuestiones que son difíciles de poder explicar a un cliente porque son intradisciplinares, son excesivamente abstractas, inclusive es difícil entre nosotros a veces tratar de entenderlas, o es difícil para uno tratar de entenderlas en otras obras, y mucho más complejo es transferírselas a un cliente. Entonces hay un punto en el que el cliente o el usuario tiene que depositar una cierta confianza, ¿no? Y yo en ese sentido medio que la exijo, ¿no? Esa confianza, ¿no? Es como en el caso de la medicina cuando vas a, ¿viste? Bueno, hay que operarse. ¿Y qué te vas a hacer? Nada, vas a desconfiar. Bueno, entonces me da la sensación de que la arquitectura eso muchas veces no pasa porque como que cualquiera puede opinar, ¿no? Y aparte porque es la casa del tipo que se la va a hacer. Entonces es una línea fina, ¿no? Que te lleva como a tensiones importantes por momentos. Y por ahí hay otras cuestiones que en curso de obra son variantes importantes, pero que no hacen a lo que uno considera esencial a mantener, que se producen sin ningún tipo de problema. Es decir, esta obra que vos ves acá pareciera tener como una base albertiana, ¿no? Se dibujó y se construyó. Te puedo asegurar que en realidad esto es Borromini. Se van cambiando permanentemente en el proceso mes a mes cosas de proyecto. Hay injerencia, pero bueno, son negociaciones permanentes. Y uno de los motivos por los cuales no mostré la casa del afiche es esa, que ni siquiera la tengo documentada al 100% lo que se terminó construyendo. Entonces no le iba a traer, y aparte porque tenés que venir a hacer las fotos a Bahía Blanca, ¿no? En eso hay como dos ¿Te magias. pasás, agarrás el micrófono? A mí me parece que hay dos magias. La magia reside en dos momentos diferentes de la producción de arquitectura. Una que es la operación mágica para producir la cosa. Pero después está la magia de la cosa, ¿no? Claro. Que es independiente, es autónomo. Que es autónomo. Claro. Exactamente. Entonces, me parece que Martín hace referencia al procedimiento que va a producir la magia. Lo que vos podés contar es la estructura del procedimiento y manejarla, discutirla, ser generoso con ella y tal. Ahora, ¿cómo ser generoso con el resultado? Que es finalmente el sentido que tiene la magia, que hace que es lo que vos pedís, confianza. ¿Qué es confianza? Es tiempo a que vos veas el resultado, claro, y que el resultado tenga una magia tal que absorba toda la problemática, que absorba todas las diferencias y las variaciones en los mecanismos que produjeron la cosa. Pero de los mecanismos te interesa a vos. Claro, ya. Está en otro lado, ¿no? Sí, sí, sí. No ese es el reducto de la arquitectura, no ese es el sitio sagrado de la arquitectura. El sitio sagrado es la magia. Y es magia. Creo que nos vemos todos en Bahía Blanca, ¿no? Claro. Yendo a buscar la magia. Gracias, Bernardo, por la conferencia y gracias a todos.